Engañé a mi esposo con su mejor amigo y es algo de lo que no me arrepiento para nada porque él cambió completamente. Por favor, quédense a escuchar esta historia, no se vayan. Engañé a mi esposo con su mejor amigo porque él no me prestaba atención. Para él yo no era su esposa, yo era solo la criada o simplemente la que le había tenido a los hijos nada más. Sí, yo sé que me van a criticar porque yo era una mujer casada que prometí un día amar a mi esposo por el resto de mi vida. Teníamos dos hijos hermosos y ante la gente yo era una gran señora casada con un gran esposo, pero nada de eso era verdad, todo era mentiras, era falsedad, porque tenía como esposo a un hombre que me anulaba, que me maltrataba y que me humillaba. Era un esposo que no me daba mi lugar como esposa. Él me hizo vivir los peores momentos de mi vida. Por eso es que ahora no me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de haberlo engañado y de haberme ido con su mejor amigo. Para mí como mujer no fue fácil porque soy mamá y dejar a tus hijos duele, pero ellos ya no son unos niños y yo sé que poco a poco lo van a ir entendiendo, van a entender la vida que yo llevaba al lado de su papá. Bueno, la persona con la que yo me fui, como les digo, era el mejor amigo de mi esposo, era el compadre, el que iba a todos lados con él y claro, él mismo fue el que lo empezó a llevar a la casa. Y desde que yo empecé a hablar con él me pareció una persona que no se parecía para nada a mi esposo, aunque fueran amigos. Su trato para conmigo era completamente diferente al que me daba mi marido. Él era mucho más caballero, mucho más amable, incluso era muy detallista, cosas que mi marido ya no hacía. Así que la verdad es que no me costó para nada fijarme en él y empezar a aceptar sus coqueteos y sus pretensiones. Y bueno, pues como es normal con el paso del tiempo, poco a poco las cosas se fueron dando entre los dos. Risita va, risita viene y así empezó todo. Claro que al principio teníamos que hacer todo a escondidas, pero tengo que decir que fue lo más emocionante que me estaba pasando en ese momento. Después de tanto tiempo yo me sentía como un adolescente otra vez y después de estar más o menos 6 meses escondiéndonos, saliendo a escondidas, yo sentía que estaba completamente enamorada de él y yo necesitaba escapar de la vida que estaba viviendo al lado de mi esposo. Así que yo decido irme con el amigo de mi esposo, decido irme con él y empezar una nueva vida sin importar nada, sin importar el qué dirán. Porque a veces no hacemos nuestras vidas porque siempre pensamos en qué dirán los demás, qué van a pensar. Así que yo quería vivir una vida sin que eso me importara. Y como es lógico, antes de irme dejé una carta a mi disque esposo donde le explicaba el por qué me iba para que no fuera a pensar que estaba desaparecida y me empezara a buscar por todos lados porque eso no era mi intención. En esa carta también le pedí perdón a mis hijos y puede que haya parecido un acto egoísta, pero yo la verdad es que me siento feliz, además de que por primera vez en mucho tiempo estaba pensando en mí y solo en mí y en nadie más. Yo supe que cuando mi disque esposo se enteró de que yo me había ido con su mejor amigo se puso muy mal, pero obviamente no se puso mal por mí, sino por la rabia que le daba justamente que yo, la criada que tenía en la casa como esposa, se hubiera ido con su mejor amigo. Total es que a esas alturas ya no me interesa nada de él, no me importa lo que él piense, lo que él diga, no me importa porque yo me siento cómoda, me siento muy feliz en mi nueva vida. Eh,
Bueno, mis hijos por ahora no me hablan porque ellos están pues primeramente heridos y después envenenados por su papá, pero pues yo sé que es cuestión de tiempo para volver a hablar con ellos. Por ahora solo trato de entenderlos y de seguir mi vida sin nada que me detenga. Y puedo decirles que estoy plenamente feliz. Gracias por escuchar esta historia y los espero en la próxima historia. Saludos.